Bueno, entonces hoy le damos continuidad a este tema de los supuestos. El parcial, las notas del parcial creo que ya salieron. No sé si me confirman, pero creo que sí. O si no salen hoy. Sí, ya salieron. Ah, listo. Entonces bien así. De hoy al otro viernes revisamos el parcial. Quien quiera revisarlo y pues los reclamos ahí vienen como, bueno, como de acuerdo a lo que encontremos. Entonces de hoy al viernes. Al otro viernes. Bueno, autocorrelación. Listo. ¿Qué es lo que pasa acá? Este de hecho es un poco más sencillo al pasado, porque en el pasado decíamos, bueno, vamos a buscar la heteroscedasticidad, pero no es tan directo que uno diga hay o no hay, fin, sino que hay o no hay, pero de cierta forma. Nosotros buscamos la forma funcional. Y pues White, el test de White, test de Brecht-Pagan nos decía de cierta manera, como nos dan una aproximación de lo que podría ser. Exactamente no nos descifra como el entramado que puede, en el que se puede dar la heteroscedasticidad, pero son unas aproximaciones que hay. Porque si ustedes revisan algunos de los libros de la bibliografía, hay más métodos que buscan estas formas de heteroscedasticidad. Hay otro error, otro supuesto que uno trabaja y es que uno supone, otra vez, uno supone que las observaciones son independientes. Eso quiere decir que las observaciones no alteran la respuesta entre ellos y que aparte de eso son idénticamente distribuidos, ¿cierto? Que vienen de una distribución normal y todo el cuento. La cuestión es que a veces esto no es siempre tan así. Es decir, que van a haber dependencia entre las observaciones. Es decir, que lo que pasó ayer puede que me afecte mañana. Y eso, digamos, es más como para el mercado, para el sistema financiero, ¿cierto? Entonces, la especulación de ayer puede que me altere el precio del mañana. Entonces, esas dos observaciones pues están muy ligadas. Y hasta puede que 2 días anterior a esa observación presente también yo pueda tener como algún efecto de esas observaciones. Entonces, a eso nos vamos a referir con dependencia. Hay otro tipo de dependencia que es, por ejemplo, de hecho, esto también lo hablé cuando veíamos bloques en ANOVA, que veíamos que había como algún tipo de dependencia en los datos. Y bueno, entonces aquí, por ejemplo, hay dependencia por aglomerados. Entonces, si por ejemplo, bueno, con un ejemplo creo que es más claro. Estudiantes que suelen formar grupos de trabajo y estudian lo mismo, entonces pues van a tener notas muy similares. Entonces, entre ellos van a estar relacionadas sus respuestas. O si alguien está en un estudio clínico, por ejemplo, entonces los pacientes que, no sé, dependiendo quizás de una edad o de algo que los relacione, entonces pueden que alteren sus resultados y conversan entre ellos, ¿cierto? Entonces, eso puede llegar a alterar la respuesta. La otra es la dependencia espacial, entonces, digamos, también con un ejemplo, la imagen política de un candidato es más alta en ciudades, pues, donde se le conoce, en donde no, pues, ¿quién es ese man? ¿Quién es ese señor? ¿Cierto? O sea, entre más lejos esté de la ciudad, uno no va a tener tanta claridad de quién es ese personaje. Y con la que vamos a trabajar hoy es la dependencia temporal. Entonces, esto es lo que les decía, cuando uno recoge datos en el tiempo, como estas series financieras, entonces uno lo que finalmente obtiene es que, bueno, cómo la situación de ayer no afecta a la situación de hoy. Entonces, este, digamos, va a ser el que vamos a trabajar hoy. Entonces, decimos que hay autocorrelación en nuestros datos eh, cuando nuestros datos Y, lo que nuestra variable de interés no son independientes entre ellos. Eso quiere decir que hay un tipo de correlación entre las Y y las YJ. O sea, algo así como si yo tengo un vector de todas mis Y's y, y digamos hago un retroceso, ya ahorita les muestro cómo es el cuento, en este mismo Y, entonces voy a obtener que una correlación entre el vector Y y el vector YJ. ¿Listo? Bueno, el que vamos a trabajar es autocorrelación temporal. Entonces, cuando se obtienen observaciones cuyo orden de aparición en la base de datos tienen un patrón lógico, ¿cierto? Entonces,
La serie temporal tiene el patrón lógico de que es en días, en meses, en años. Entonces, ese va a ser nuestro patrón. Si los datos no tienen estructura de orden, esto es importante ya para correlación de series de tiempo, de conglomerados, de dependencia espacial. Si no hay un orden específico, entonces pues no hay necesidad de revisar este supuesto. Esto también aplica para sus tareas y para el proyecto, porque puede que les digan, revisen autocorrelación, pero entonces si los datos no vienen en un orden específico, que se les menciona uno que viene en un orden específico, entonces pues no va a haber autocorrelación. Si lo hay y pues ustedes lo detectan, pero no toca hacerlo, entonces no es que, o sea, no hay necesidad de hacerlo para situaciones donde no se tiene un orden específico en esos datos. Hay unos términos intercambiables en este asunto que se conoce como autocorrelación y correlación serial. La autocorrelación, así como su nombre lo dice, auto consigo mismo, entonces la correlación rezagada de una serie de tiempo consigo mismo. Entonces, rezagada hace referencia a que yo miro la correlación entre mi vector y versus los yj, que es como la versión rezagada de mi vector y unos 10 días, un día, 2 días, ¿cierto? Y comparo qué pasó con la correlación. Entonces, lo que yo puedo observar es un tipo de serie de estos patrones. Pero bueno, antes de eso, la correlación serial hace referencia a que yo voy a tener dos series de tiempos diferentes y que pues, entre ellas va a haber una relación, bueno, una correlación negativa o positiva. Entonces esto lo vamos a observar. Fíjense que la última vez hablamos de los residuales. Decíamos, vamos a buscar patrones en los residuales. Aquí en la autocorrelación vamos a usar nuevamente los residuales para buscar patrones en las gráficas y ver si hay un tipo de correlación. Digamos que también es bastante sencillo, porque entonces lo que vamos a calcular son nuestros vectores de error, nuevamente lo que yo observo menos lo que yo predigo, y lo ploteo o lo grafico versus el tiempo, las unidades de tiempo, en las unidades bueno, sí, centrémonos más que todo en tiempo, en las unidades de tiempo que yo tenga. Entonces, si yo comienzo a observar esto, esa serie de patrones, o esta serie de patrones, o esta serie de patrones, entonces voy a, de cierta manera, identificar que voy a tener ese problemilla allí de la autocorrelación. ¿Cuál es el lío de la autocorrelación? Que si no lo evitamos, entonces no vamos a tener nuevamente problemas con nuestra matriz de sigma cuadrada, esa matriz de varianza-covarianza. Entonces, fíjense, este va a ser el supuesto que originalmente teníamos. Los errores, el valor esperado de cada error va a ser 0. O sea, lo de siempre, que yo espero que entre más observaciones tenga, pues mis valores van a estar centrados en el valor que yo estoy observando. ¿Listo? Y la varianza del error pues va a ser sigma cuadrado para todos los errores y no va a haber ningún tipo de relación entre los diferentes errores o sí, rezagos entre mis datos. Entonces no voy a tener nada de eso. Pero cuando tengo autocorrelación, pues pasa algo similar. De hecho, la matriz de la varianza del error ¿cómo se llama esto? En heteroscedasticidad. Los términos que yo esperaba que fueran 0, pues fíjense, ahora van a tomar un valor puntual. Precisamente porque están correlacionadas el error, entre errores van a estar correlacionados. Y pues eso, prácticamente esto lo va a pasar a todas porque esto es prácticamente lo que ya les comenté la otra vez. ¿Cuáles van a ser las implicaciones de la autocorrelación? Sencillo, pues río abajo todas las estimaciones que yo haga, ¿cierto? Todas las estimaciones que yo haga eh, respecto a, respecto a la inferencia estadística, pues va a quedar comprometida. De hecho, eso es prácticamente, entonces, aquí es como el repaso de todo lo que hemos visto. Entonces, la varianza de los coeficientes, alterada, y ya arriba abajo, entonces las pruebas F, los estimadores de las varianzas, eh, los intervalos de confianza, de predicción, las pruebas de hipótesis, los contrastes o combinaciones de betas, todo eso va a estar alterado, ¿cierto? Entonces, ya no voy a garantizar que estoy hablando de resultados confiables, sino de resultados sesgados.
Listo, entonces eso pues no va a ser de hecho bueno para tomar decisiones, claramente. O sea, digamos, va a ser como toda la implicación y de hecho es una repetición de lo que dije la otra vez. Y para la próxima, las implicaciones son las mismas. Toda la intención estadístico de inferencia alterada. Entonces, allí, digamos, es que ese es como el gran impacto. A pesar de que lo muestro rápidamente, pues el gran impacto es eso. O sea, vamos a tener un gran conflicto en que no vamos a poder, pues lo podemos hacer, ¿cierto? Pero va a estar mal, que es lo de la inferencia estadística. O sea, yo voy a decir, el parámetro está acá, el parámetro con mi muestra está entre este rango. Eh, pero ¿qué tan veraz es eso? ¿Cierto? Porque estoy omitiendo el asuntillo allí de la autocorrelación. Digamos, ¿cuál es el conducto aquí que debería uno seguir antes de arrancar de hacer modelos? Es revisar estos supuestos. Entonces reviso autocorrelación, reviso multicolinealidad, reviso heterocedasticidad y más adelante entonces ya sí comienzo a construir mis modelos y comenzar a chequear especificación también. Entonces, bueno, ese es como el proceso. Nosotros enseñamos primero como todo el asuntico de, vean, estos son los modelos y suponemos que vivimos en el mundo ideal. Ahora miremos qué es lo que pasa en el mundo eh, no ideal. Pero entonces la ideal es que ustedes primero estudien los supuestos para ver si pueden aplicar o qué tipo de correcciones deben hacer para poder generar un modelo de regresión lineal. Entonces, bueno, ¿cómo se identifica la autocorrelación? La autocorrelación, ya de hecho les acabo de comentar, está asociada a los residuales, ¿cierto? Entonces vamos a verificar nuevamente cómo es el comportamiento de los residuales versus el tiempo o el orden que yo creo que esté establecido en mis datos, que bueno, ya lo hemos dicho, es el tiempo. Entonces yo voy a ver si mis residuales van a seguir un comportamiento en el tiempo. ¿Cómo así que un comportamiento? Pues si a ojo mi cerebro llega y me dice, uy, no, yo estoy viendo ahí un sube y baja, o estoy viendo una línea recta para arriba, una línea recta para abajo, pues aquí hay que tomar decisiones de corrección en ese problema de autocorrelación. ¿Listo? Entonces, el primer método, tal cual como siempre lo hemos venido trabajando, métodos gráficos, y de hecho ya lo acabamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues calculo mis residuales, que es esto, es el y sub t, lo que yo observo menos lo que yo predije con mi observación. ¿Listo? Y eso lo ploteo contra el tiempo que yo estoy observando. Entonces aquí día 1, día 2 hasta día 1000, por ejemplo. ¿Cierto? 1 de enero hasta 31 de diciembre. Entonces, yo hago eso y calculo el comportamiento de mis residuales. Entonces voy a ver esto, voy a ver que quizás haya una tendencia alcista, bueno, no alcista, una tendencia positiva, una tendencia negativa, o hay este tipo de estructuras, que, bueno, de hecho podría ser como un segmento de este. ¿Listo? Entonces, lo otro que también se puede lograr detectar es si hay una autocorrelación positiva, una autocorrelación negativa. O sea, prácticamente espérenme un segundo, yo creo que lo pinto mejor acá, queda más fácil. Entonces, lo que vamos a ver es eso. Vamos a ver si hay una autocorrelación que corresponde entonces a lo siguiente. Join. A ver si esto entra rápido. Y ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. A ver si agrando esto acá un poco. No. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo voy a tener para la autocorrelación positiva, voy a pararme, por ejemplo, en este punto. Aquí, digamos, esa mancha es un punto. Y voy a ver la siguiente mancha. Entonces, lo que yo voy a ver es que a medida que yo subo, si parado en este punto estoy positivo y en el siguiente punto sigo estando positivo, ¿cierto? Entonces, ahí hablo de
de que sigue como la tendencia, ¿cierto? Si en este punto estoy, pongámoslo acá, negativo, ¿cierto? Y paso otro valor negativo, entonces estoy manteniendo esa tendencia de que si subo, entonces sigo subiendo y si bajo, sigo bajando, ¿cierto? Entonces, esa tendencia es la que, digamos, voy a ver acá. A medida que mis errores suben, entonces el anterior también va a subir. Subo, el anterior también subió. Subo, el anterior también subió. Era negativo, el anterior también era negativo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que voy a ver en la autocorrelación positiva. En la negativa, pues sí voy a ver cómo me salgo acá. En la negativa, sí voy a ver algo un poco diferente, que va a corresponder a, eh, en un momento era positivo y me volví negativo. En otro era negativo y me volví positivo, ¿cierto? Entonces lo que voy a ver, en un momento era positivo, pero el dato anterior era negativo. En un momento era positivo y en un momento me volví negativo, ¿cierto? Entonces esos saltos ya son diferentes y eso hace que, pues, bueno, lo que finalmente vamos a detectar si es autocorrelación positiva o negativa. Eso pues tan así no es, sino que vamos a montarnos en un método que nos va a decir exactamente si hay una autocorrelación positiva o una autocorrelación negativa con p-valores y todo el cuento. Entonces, las pruebas estadísticas no, o sea, no detectan si hay presencia de autocorrelación o no. ¿Listo? Vamos a asumir un modelo que se conoce como modelo autorregresión de orden 1, que corresponde que, a que yo hago una modelo de regresión entre quién, o reviso esa autocorrelación entre quién, entre Y y YJ, pero YJ es el rezago en un día, por ejemplo, de mi serie de tiempo. Si digamos esto lo tengo medido en días, pues corro esto una unidad, o sea, bajo una unidad y reviso cómo es la correlación de estas dos series de tiempo. De Y, el vector normalito, versus YJ que tiene un rezago de un día. ¿Listo? Con eso, entonces, pues reviso si voy a tener autocorrelación de orden 1. Corresponde a esto. Entonces, ese es el que vamos a ver, es lo más sencillo que puede haber. De hecho, más allá, pues yo no sé, supongo que ustedes ya los conocerán. Eh, que hay automodelos autorregresivos de orden 2 y cosas un poco más complejas para casos específicos, pero bueno, aquí digamos vamos a centrarnos en el caso más sencillo, en el que corresponde que el error en el tiempo t va a estar correlacionado, va a estar en función del error del t-1, ¿listo? El tiempo anterior. Entonces, en ese caso, vamos a definir esto así. Cuando hay autocorrelación, pues el error en el tiempo t va a estar relacionado con el error, en el error, el t-1. Y bueno, y este coso de aquí, ρ, fíjense, tiene un nombre, es el coeficiente de correlación entre estos dos señores, que también, bueno, ya les diré cómo se estima y cómo se puede calcular de tres maneras diferentes. Y bueno, entonces, ¿cuál es la situación? Vamos a tener un modelo. Entonces, por ejemplo, fíjense, estos son mis datos, los Y's, estos son mis X's, están ordenados dependiendo de qué, de los años, ¿cierto? Entonces voy a tener esta situación eh, en la que, pues bueno, voy a tener mis datos ordenados y y voy a revisar gráficamente si existe algún tipo de relación de los residuales versus el orden de mis datos. Y pues bueno, aquí claramente sí se llega a observar, ¿no? Aquí tenemos los residuales, aquí tenemos el orden en el tiempo. ¿Y qué es lo que vemos? Pues que están centrados en cero, pero hay una estacionalidad en estos datos. Fíjense, aquí hay tendencias que suben, acá hay una plató y luego así quizás una tendencia bajista. ¿Listo? Y aquí, bueno, otro comportamiento diferente. Pero entonces este tipo de relación a uno sí lo lleva a pensar que tenemos pues ese asuntillo allí. ¿Listo? ¿Qué otra cosa por aquí? Bueno, tenemos el modelo, tenemos el error estándar, tenemos el P para cada uno de ellos, tenemos un R cuadrado, tenemos el estimador de sigma,
Y tenemos este D. Este D que es el que nos va a decir exactamente qué tipo de correlación tenemos, positiva o negativa. Vale, entonces, no, ya les comento es cómo se calcula entonces el asunto, digamos, con una prueba estadística, cómo uno llega en este modelo de autocorrelación tipo 1, cómo puede detectar que, bueno, sí, efectivamente va a tener una autocorrelación en estos datos o no, y de qué tipo. Ya, ya les digo cómo tal, cómo se hace. No es que solo gráficamente, porque puede que uno tenga nuevamente pocos datos y la tendencia no le dé para tanto. Entonces, si uno tiene suficientes datos pero quiere corroborar con una prueba estadística, pues ya les digo cuál es la prueba como tal. Entonces, ¿a qué nos referíamos cuando decíamos de los errores? Entonces, fíjense, aquí vamos a tener los errores que va a ser mi dato menos el dato anterior. ¿Listo? Y, eh, y el rezago, pues va a ser, fíjense, correr todo este vector una unidad hacia abajo. Fíjense que este primer valor va a estar aquí en este segundo valor. Y voy a correlacionar esta serie versus esta serie. Aquí pierdo un dato, obviamente, porque pues no tengo el dato anterior a este. Y la correlación es positiva porque fíjense, este dato es negativo, el siguiente es negativo. Este dato es negativo, el siguiente es negativo. ¿Cierto? Este dato es positivo, el siguiente es positivo. Y así. Si fuera negativa, pues ¿qué tendríamos? Este dato es negativo, este es positivo, este es positivo, este es negativo. ¿Listo? Entonces esto también es lo que vemos en este gráfico de residual de este vector versus este residual es t-1 que corresponde a este vector. Entonces, bueno, aquí claramente vemos la tendencia positiva. Que bueno, esto de hecho también lo dije en unos cuadrantes, 4 cuadrantes. Entonces, si uno ve que la tendencia está entre el cuadrante 2 y el cuadrante 4, pues entonces la correlación es positiva. De lo contrario, si está entre 1 y 3, es negativo. Y entonces aparece ahora sí el método analítico como tal que uno puede decir, ah, ok, p-valor. Bien, puedo pensar en algo que puedo rechazar o puedo decir efectivamente si hay o no hay autocorrelación. Aquí fíjense, aquí uno ya descansa un poquito porque la última vez quedamos como no hay heteroscedasticidad de la forma, ni una F ahí con una cosa toda loca. Aquí es más directo. No hay autocorrelación. Sí hay autocorrelación. Se acabó. ¿Listo? Entonces, este es más sencillo. H0 es no hay autocorrelación y H1 es sí hay autocorrelación. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, el método se conoce como Durbin y Watson. Y estos dos señores lo que hicieron fue, bueno, algo bien complejo por detrás, pero en principio lo que detectaron fue un estadístico de prueba, hallaron un estadístico de prueba como tal para que uno pueda garantizar que vamos a tener una autocorrelación en primer lugar y si la vamos a tener, ¿de qué tipo? ¿Positiva o negativa? O sea, positiva o negativa. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, fíjense, ellos calcularon ese estadístico a partir de los errores, de los residuales, que pues bueno, ya los manejábamos y todo el cuento. Y adicional, entonces, lo que vamos a tener es que este valor es, digámoslo asintóticamente, eh, similar a este valor. 2 veces 1 menos rho gorrito. ¿Y quién es rho gorrito? Pues yo les había comentado acá arriba que rho gorrito es el coeficiente de correlación entre ET y ET-1, que lo podemos calcular, lo podemos estimar y ya les voy a decir cómo se calcula, se estima, ¿cierto? Y aparte de eso, este señor es igual a 2 veces a 1 menos pues este producto, bueno, este cociente. ¿Listo? Entonces, o lo podemos calcular así, o lo podemos calcular así, pues si tenemos este valor puntual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durbin y Watson está entre dos valores. Este señor puede estar entre dos valores únicamente, entre 0 y 4. Entre 0 y 4. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué entre 0 y 4? ¿Por qué? Porque si rho, acordémonos, el coeficiente de correlación puede ser positivo o negativo, o sea, va a tomar valores o de -1 o de 1. Entonces, si por ejemplo, si tenemos una correlación negativa, o sea, el rho es igual a -1, entonces pues reemplacemos y miremos cuál sería el valor que toma el valor de Durbin y Watson. 2.
por 1 menos menos 1, eso me da 2 por 2, 4. Entonces, en el momento en que yo tengo un valor de Durbin y Watson muy próximo a 4, estoy hablando de una correlación negativa. Pero entonces ahora, si mi correlación es positiva, entonces 2 por 1 menos 1, 0, ¿cierto? 2 por 0 es 0. Entonces, cuando yo tengo una correlación positiva, o sea, un rho de 1, entonces mi valor de Durbin y Watson va a ser de 0 o va a estar muy próximo a 0. ¿Listo? Entonces, por eso va a tomar esos dos valores. Bueno, va a estar dentro de ese rango de valores, no es que los tome exactamente, sino que va a estar dentro de esos rangos de valores, entre 0 y 4. ¿Listo? Pero entonces ellos se fueron un poco más allá y dijeron, bueno, vamos a decir que vamos a tener una, vamos a tener una región donde ese valor puntual que nosotros calculemos, o sea, digamos, nosotros tenemos nuestros datos y calculamos el Durbin y Watson a partir de los errores, ¿cierto? Entonces calculamos a partir de los errores y de los errores rezagados. Calculamos nuestro Durbin y Watson y decimos que si es 0, entonces va a haber una correlación positiva. Si es 4, va a tener una correlación negativa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí hay un rango grande. Entonces ellos definieron un rango en el que vamos a poder rechazar la prueba de hipótesis, ¿cierto? Eh, bueno, perdón, no rechazar, que corresponde a que no hay autocorrelación, o sí rechazar donde va a haber autocorrelación. Entonces ellos prácticamente lo que plantearon fue que entre una región en específico vamos a no rechazar la prueba de hipótesis, ¿cierto? Es decir, no hay autocorrelación. Si, digamos, nuestro valor de Durbin y Watson cae en esa zona, entonces vamos a tener que no rechazamos la prueba de hipótesis y vamos a tener otras regiones definidas por esta condición. Fíjense, si caemos acá o si caemos acá, entonces pues vamos a decir, si mi Durbin y Watson cae acá, entonces va a tener una autocorrelación negativa. Pero si por otro lado cae acá, voy a tener una autocorrelación positiva. Hay una zona de indecisión que ustedes ven acá, que es como una zona de, bueno, ¿será que sí tengo o no tengo? Ese es el dilema de este método, que esta zona de indecisión. O sea, esta zona negra aquí como, bueno, ¿y aquí qué? Hay unas alternativas que de hecho aquí ahorita les digo cómo es, pero entonces ese es el lío. O sea, es una zona ahí como uno, bueno, y aquí yo me quedé aquí para, ¿qué digo? Que si no tengo autocorrelación o si tengo autocorrelación. Por otro lado, ¿qué otra cosa? Ah, esto, ¿listo? Estos de U y estos de L, como Dios santo los define. O sea, como yo digo, bueno, sí, sé que hay una zona entre 0 y 4, pero aquí me están diciendo que de U y de L. ¿Esto de dónde sale? ¿Listo? Entonces, no se preocupen. Hay unas bonitas tablas que se conocen como las tablas de Durbin y Watson, que son de esta manera y que ya las revisamos. Entonces, bueno, son estas, ya les digo cómo funcionan, pero nuevamente R nos hace todo el cuento. La zona de indecisión. Entonces, hay una zona de indecisión que les digo. Entonces, eh, que queda entre unas regiones, pero hay unas alternativas que de hecho se las dejo acá, que corresponde a la prueba de Durbin y Watson modificada. ¿Listo? Entonces son una serie de reglas adicionales que uno dice como, bueno, caí en una zona de indecisión y para que no haya incertidumbre, entonces pues puedo guiarme por algún procedimiento, digamos, alguna modificación del método que me pueda como decir, eh, tome la decisión si pasa esto, ¿cierto? Y bueno, quizás caí muy cerca a la zona de rechazo, entonces pues puedo rechazar, ¿cierto? ¿Qué implicaciones eso va a tener en mi método? Entonces, ¿cómo funciona? Yo calculo mi valor de Durbin y Watson, ¿cierto? Eh, y las tablas de Durbin y Watson me van a dar, dependiendo de el número de observaciones que yo tenga y el número de variables explicativas, excluyendo el beta cero. ¿Listo? Entonces mis tablas están definidas por el número de observaciones con el que yo creé mi modelo versus el número de variables que yo estoy estimando, exceptuando el beta cero. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo un beta cero, un beta uno. Entonces, para buscar esos valores de L y de U, ¿cierto? Y poder definir estas zonas correctamente, nuevamente, si no se ve muy bien acá que sí, para definir entre 0 y 4, ir definir estos valores puntuados aquí
exactamente qué valores van a tomar. Entonces, yo debo tener el número de observaciones y las variables con las que estoy estimando. Entonces, beta 0, la excluyo beta 0 y entonces estaría hablando de que solo tengo un beta 1, ¿cierto? O sea, solo estimé un K. Entonces, lo que voy a hacer en las tablas de Durbin y Watson es lo mismo que siempre se ha hecho por todos lados con las tablas. Entonces, miro, ¿cuántas observaciones tengo? Bueno, aquí era 45, ¿cierto? Aquí corté la tabla, entonces tengo 45 observaciones y estoy estimando un beta. Entonces, mi DL y mi DU va a estar entre 1.288 y 1.377. ¿Qué voy a hacer con eso? Pues voy a definir la zona. Entonces, entre 0 y 1.288 voy a tener mi zona de autocorrelación positiva. Entre tanto y tanto, zona de indecisión. Entre tanto y tanto, 1.56 y 2.43, mi zona de no rechazo de H0. ¿Listo? Estoy parada acá. Si estoy parada acá, entonces no rechazo. Y si estoy parada acá, rechazo, pero tengo autocorrelación negativa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Con mis residuales y con la formulita, esto es aplicar una fórmula, calculo entonces mi valor de Durbin y Watson y miro dónde cae este valor. Este valor es exactamente 0.739. ¿Dónde cae? En esta región. Y como cae en esta región, entonces esta región exactamente es esta. Tengo una autocorrelación positiva. Entonces Durbin y Watson y me dice, vea, sí, tiene una autocorrelación eh, tiene una autocorrelación positiva. ¿Qué pasa si cae en 1.3? O sea, si cae acá, zona de indecisión. Eso es lo harto de esto. Y para eso, entonces, este sí hace rato yo no lo leo, los invito a que lo leamos. A ver, si ρ es 0 enfrente a h no sé qué, si el valor estimado. Bueno, si el valor de D es menor al de DU, o sea, no sin tanta cosa, si es menor simplemente al de DU. Bueno, la modificada es lo siguiente, es simplemente quitar esta zona de indecisión y quedarnos aquí parados. Entonces, si es menor al de U, ¿cierto? Entonces, autocorrelación positiva. Si es mayor a 4 menos DU, entonces hay autocorrelación positiva. ¿Listo? Entonces, bueno, son modificaciones, pero yo también lo que recomendaría es que dependiendo del contexto, entonces uno diga qué decisión tomar. O sea, digamos, esto no sea tan grave hasta este punto. Pero entonces, digamos, eso sí ya es un poco más de responsabilidad de cada quien, como decir, bueno, eh, en mi contexto, ¿qué podría pasar si yo digo que no hay autocorrelación, pero eso puede tener algún impacto en la decisión que yo vaya a tomar? ¿Qué otra hay? Es decir, estadísticamente significativa autocorrelación negativa. Hay evidencia estadística. Profe, Señor, ¿puedes regresar un segundo al anterior? Esa. ahí está, Eh, no, ¿dónde ahí está. estabas? ¿Dónde salen los intervalos? Esa. Creo que a lo que Sofía se refiere es que pareciera que hubiese como un error en el primer y segundo intervalo porque el 1.3 no cae en ninguno de los dos. Ok, ok. Sí, buen punto. Quizás lo... O sea, supongo que el 1.475 debería ser 1.288. Sí, debo revisar eso. Buen punto. Aquí debería ser 1 no sé, por ejemplo, 289. Tengo que chequearlo nuevamente. Gracias por la observación también, si no había caído en cuenta en ese Vale, detalle. vale. Pero sí, o sea, digamos, también podría ser eh, tener en cuenta esas cosillas, que hay modificaciones de la prueba como tal. Pues bueno, sí, en verdad el método es sencillito, del de autocorrelación de primer orden, entonces pues ya modelos más complejos sí requieren más cuidado. Bueno,
Aclaraciones del método. El modelo de regresión incluye el término del intercepto. Las X son fijas, lo que siempre hemos hablado. Solo para esquemas autorregresivo de primer orden. Si nos hablan ya otra cosa, entonces pues ya nos sirve Durbin y Watson. El modelo de regresión incluye valores rezagados del tipo... Ah, ok, no estamos incluyendo este valor, sino es simplemente nuestro modelo y evaluamos si hay problemas de autocorrelación en primer orden. Y bueno, y la corrección. La corrección también es de cierta manera muy análoga a la vez pasada. Tenemos que modificar prácticamente todos los valores puntuales de nuestros datos. Entonces, si por ejemplo, identificamos esto, ¿cierto? Tenemos este modelo, identificamos esto, que tenemos una autocorrelación eh, de tipo 1. Entonces, cuando lo identificamos, necesitamos estimar este error, que aún no les he dicho cómo lo hacemos, pero lo vamos a estimar y vamos a modificar nuestra función de regresión lineal de acuerdo a esta manera. Entonces, lo que va a tener es YT para el YT menos ρ por YT menos 1, beta 0 por menos ρ beta 0, beta 1 XT menos ρ beta 1 XT menos 1. Y este señor, que es el que entonces nos va a garantizar que vamos a, digamos, corregir esa situación de autocorrelación, ¿cierto? Va a ser ET menos ρ por ET menos 1. Que lo que estoy haciendo, estoy pasando a este señor a restar. Entonces me va a quedar solo error blanco. Este AT es error y es simplemente error eh, del fenómeno aleatorio. O sea, prácticamente estoy ya omitiendo el error de la autocorrelación. Y pues me van a quedar nuevos términos y con esos nuevos términos es con el que voy a realizar la diferencia. ¿Listo? Vamos a corregir y a estimar esos betas nuevos. No tiene problemas de autocorrelación. Y ahora sí, después de tanto tiempo de decir que vamos a estimar al RO, hay unas diferentes maneras de estimar ese RO. Perdón, bueno, todavía no. Esperen, ¿dónde tengo eso? Así es acá, para el valor del RO. Entonces, si calculamos el Durbin y Watson, podemos decir que esto es aproximadamente 2 veces 1 menos P, menos RO. Entonces el RO sale acá. ¿Listo? Se puede utilizar el coeficiente de correlación muestral entre ET y ET menos 1. Entonces, sacamos el vector ET, sacamos el vector ET menos 1 y calculamos el coeficiente de correlación entre ambos. O el que se usa más es entonces generar un modelo de regresión lineal que, pues bueno, de hecho estos dos son como análogos, estos dos puntos. Que va a ser ET, un modelo de regresión lineal entre el ET y el ET menos 1. El beta que nos dé, que esto lo generamos en intercepto, el beta que nos dé va a ser nuestro ρ. Entonces a partir de ese ρ ya podemos hacer la corrección que les comenté. ¿Listo? Ahora sí, ya así es como se calcula de esas tres maneras el ρ. Y entonces, bueno, vamos a tener que la metodología de corrección es, bueno, estimamos el valor de ρ, creamos las nuevas variables, tenemos un nuevo modelo, se estima la regresión en términos de las nuevas variables y, ahí se me fue. Ok, y entonces vamos a tener en R lo siguiente. No lo he abierto. Hay dos maneras de hacerlo, sí, ya, que corresponde, en R siempre como siempre hay librería para todo y hasta repetido. Entonces hay las dos librerías, el mtest que usa dwtest y la librería car que usa pues el Durbin y Watson test. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos esto ya. Tenemos estos datos. ¿Listo? Ah, ¿qué pasó ahí? Entonces tenemos estos datos, ¿cierto? Tenemos esta librería LMTest y de forma directa, entonces vamos a tener que dwtest
con el modelo. Model. ¿Y qué nos va a decir? Entonces, p-valor, valor de Durbin y Watson, 1.92. Y el p-valor es de 0.39. En ese orden de ideas, creo que ahí no tendríamos, no rechazamos la prueba de hipótesis, ¿cierto? Tenemos un p-valor menor al del 0.05, entonces no podemos rechazar la prueba de hipótesis. Que no tenemos autocorrelación. De hecho, también lo podemos mirar con la librería CART. Library. Esta sí bien, creo que viene por defecto en R. Si no, toca instalar. Ah, vean, hay dos. Bueno. Qué curioso, no dio igual el p-valor. Pero sí dio igual el estadístico. Pero el p-valor no dio igual. Bueno, de todas maneras, tampoco rechazamos la hipótesis nula. Entonces, en este caso tampoco pues hay autocorrelación. Bueno, de hecho, los datos no deberían tener autocorrelación porque no son series de tiempo. Este ejemplo que estamos tomando, que es el de hits, el de los, ¿cómo se llama? Beisbolistas. Entonces, caímos en esta zona, donde no podemos rechazar HCR, es decir, no hay autocorrelación. Y bueno, aquí hay que aclarar que no hay autocorrelación ni positiva ni negativa. ¿Listo? Bueno, es una prueba de hipótesis de cierta manera simultánea. No hay ni autocorrelación positiva ni autocorrelación negativa. Entonces, no sé por qué dio un p-valor diferente y tan diferente, pero bueno. Ah, bueno, y fíjense, de hecho también nos da la autocorrelación súper bajita. Entonces, bueno, cuando hay una serie de tiempo, intentemos una última cosa, a ver si me funciona ISR, o pongamos data sets. No, es que aquí no conozco WordPhones. Entonces, por ejemplo, tenemos esta situación. Vamos a generar un modelo LM de datos 2. Entonces, a ver, tracemos un modelo de regresión lineal para diciembre, que es lo que va a pasar en diciembre, versus, no sé, ya, lo que pasó en noviembre, ¿cierto? Data igual a datos 2. ¿No está bien escrito? Ah, estos no es un tan bonitos. Bueno, a ver, espérenme. No me deja. Qué maluco. Bueno, intentemos uno más y no, pues me creerán. A ver, a ver, a ver. Este sí. Head. Y esto es, ¿cómo se llama? Datos 2. Ah, carajo.
Bueno, no me funcionó. No me funcionó el experimento. Listo. Intentemos con ISLR. De pronto ahí tengo algo de... Weekly. Ah, bueno, aquí. Entonces, tenemos ahora sí. Pongámosle volumen como variable volumen versus qué? Versus today. Listo. Entonces ahora sí, vayámonos con Turbine y Watson. ¡Tatán! Ahora sí, funcionó. Entonces tenemos una autocorrelación pues como grandecita, ¿cierto? Eh, tenemos un estadístico del 0 punto tanto, ¿cierto? Que fíjense que es bastante bajito. O sea, estaríamos hablando de esta región. Estaríamos hablando que estamos dentro de esta región. Donde hay una autocorrelación positiva, pues el p-valor nos dice que es bastante significativo, bueno, que es significativo. No bastante significativo, sino que es significativo. Entonces, en ese sentido, para esta serie de tiempo, que ya habíamos visto que tenía, bueno, está ordenada por años y que pues son dos variables que estamos asociando. Entonces, precisamente esas variables tendrían una autocorrelación de algún tipo. Bueno, aquí no se ve tanto, pero sí, no se ve. Pero si lo ordenáramos por tiempo, veríamos que hay una autocorrelación serial. Bueno, entonces eso corresponde a la autocorrelación. Otro supuesto que se estudia, sobre todo cuando ustedes sepan que sus datos vienen en algún orden, sea específico en el tiempo o específico en el espacio o en, como les dije, como en grupos, que también se puede dar esa autocorrelación. Eh, esperen, yo creo que se puede hacer. ¿Cómo sería? Predict model, ¿cierto? Esto sería plot. Sí, no. Predict model. Plot x menos datos 2 cosito volumen. Y en el y vamos a tener datos 2 cosito año. Ah, me quedó al revés. Bueno, aquí no se ve tan claramente. Pero bueno, no mentira, sí. Fíjense que hay una como tendencia entre los residuales y el orden del tiempo. Es lo que esperábamos es que todos estuvieran centrados en cero y que subiera y que hubiera una mancha ahí de puntos. Aquí fíjense, esto va como bajando. Entonces, bueno, precisamente eso es lo que gráficamente uno queda como, uff, a mí me mostraron unos gráficos todos bonitos, pero yo estoy viendo otra cosa. Bueno, de hecho sí, de hecho apuntas a este gráfico. Fíjense que apuntas a este gráfico. Apuntes este gráfico. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo hago esta cosa? Durbin y Watson y comienzo a verificar si mi modelo está incumpliendo ese supuesto.
Listo.